Ya, perdón, se me había, ¿cómo se dice? Se me había apagado el computador, como que se me había acabado la batería. Entonces, em, vamos a ver. No, espérense, déjenme conectar el internet. Ya, pucha, no puedo conectarme al internet del teléfono, pero espero que funcione. ¿Se ve o no? Se me ha pausado. Bueno, sí, sí se ve. A ver. Ya, peor. Ya, entonces, me faltaba mostrar que eran idempotentes, ¿verdad? ¿Que era que fueran idempotentes? Bueno, lo borré, pero es que si opero A con A, esto sigue siendo A, ¿sí? Mera definición. Entonces, nos vamos acá. Significaría que si opero, no sé por qué le pasa eso. Si opero A, B con A, B, eso sigue dando A, B. Y de nuevo, es el primero con el primero, o sea, A por A, coma, el segundo por el primero, más el último. Entonces tenemos A cuadrado, coma BA, más B debe ser igual a coma B. Nuevamente, como tenemos un par ordenado, podemos analizarlo por partes. Entonces tenemos que A cuadrado debería ser igual a, lo que implica que A cuadrado menos A debería dar cero. Esto es una cuadrática. Créanme, da esto, ¿sí? Reemplacen si quieren. O si saben calcularlo rápido, está. Y después, veamos B, debería ser igual a B. O sea que BA debería ser igual a C. Pero ¿qué pasa? Que A puede ser uno o A puede ser cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner en los dos casos. Caso uno, A es igual a 1. En este caso, B debería ser igual a cero. Caso 2, eh, A es igual a cero. En este caso tenemos un b por cero, que es igual a cero. Entonces, ¿qué pasa? Que este b puede ser cualquiera. Este b queda libre. Entonces, en el caso uno, nuestros elementos que pueden ser idempotentes son los 1,0. En nuestro caso 2, los elementos que pueden ser idempotentes son los 0,b. ¿Sí? Y esos son mis idempotentes. Idempotentes. Son este y este. Ya estaríamos con este ejercicio. ¿Sí? Si se dan cuenta, es simplemente saberse las definiciones, confiar en las propiedades y avanzar, avanzar, ¿ya? No se queden muy estancados pensando tanto las cuestiones. Este control es largo, así que avancen todo lo que puedan. En especial en esa parte de ahí que no hay que pensarlo tanto, ¿ya? Eh, luego, ¿qué tenemos? Vienen los... Uy, no voy a ver acá. Ya. Grupos y subgrupos. ¿Qué son los grupos? Los grupos son una estructura algebraica. A una estructura algebraica se le dice grupo cuando su LSI es asociativa, admite neutro y todo elemento en X posee un inverso de X a la menos uno. X a la menos 1 es notación. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Les van a poner que demostrar que sea grupo, una cuestión así, que en realidad es más o menos lo mismo que hicimos ahora, solamente que hay que demostrar tres nomás. Y bueno, si es grupo abeliano, que es que sea grupo abeliano, es que además es conmutativo. Y les van a pedir demostrar cosas con subgrupos. Le van a dar dos estructuras algebraicas y le van a decir demuestra que esta estructura algebraica es subgrupo de esta otra. ¿Cómo van a hacer esto? Van a tener dos posibilidades. La primera, por definición, van a mostrar que el H, que es el que quieren demostrar que es su grupo, es grupo, como demostrando que es asociativo, que tiene neutro y que tiene inverso, y van a demostrar que el H está contenido en G. ¿Ya? Esa es la primera, esa es larga. Y la segunda forma es con la caracterización de su grupo. Esta se la tiro, pero puede ser un poco más compleja. Entonces, ¿cómo es? Primero es demostrar que H es distinto a vacío. ¿Cómo es esto? Te da un ejemplo nomás que está en el, en la estructura algebraica. Ponte tú, si tenemos la estructura de la suma, de la suma de los naturales que siguen los naturales, vamos a tomar un uno más 2 y esa suma va a seguir perteneciendo a los naturales, entonces tenemos que es distinto de vacío, ¿sí? Porque hay al menos un elemento. Y la otra forma, o sea, y lo otro que hay que demostrar es que
tomando dos elementos pertenecientes a H, si yo opero uno de esos elementos con el inverso del otro, tengo que seguir estando en H. ¿Ya? Si yo muestro esas dos cosas, tengo la caracterización de subgrupos. ¿Qué pasa? Que uno se puede enredar con la caracterización de subgrupos en la parte de el inverso con esa cuestión. ¿Ya? Mi recomendación, siempre intenten hacerlo por la caracterización de subgrupos. Si no pueden, pucha, ya sáltense a la definición en sí. Pero, ¿qué pasa? Que es un control largo, entonces pueden demorarse mucho con la definición, así como demostrar que es asociativo, demostrar que admite inverso, bla, 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 y con la actualización de su grupo se van a demorar de verdad que 5 minutos, ¿ya? Entonces, ahí se los dejo a su criterio. Yo siempre les recomiendo la caracterización, pero si están muy complicados, claramente váyanse al tiro a definición, o sea, definición tal, tal. Entonces, vamos al tiro con el ejercicio, después paso a los homomorfismos. ¿Cuál es que tengo? Este. Ya. Nos piden, a lo mejor paso el tiro y luego homomorfismo. Y después ves uno de, oh, mm, no, ya. Voy a cambiar no, sí, perdón, muy indecisa. Ya. Entonces, después, los homomorfismos. ¿Qué son los homomorfismos? Es una definición, ¿ya? Si tenemos dos estructuras algebraicas, A y B, con LSI distintas en este caso, nos vamos a dar una función que va de A hasta B. Y esta función es homomorfismo de A B, si es que para todos X perteneciente a A, al operar con la primera LCI y después aplicarle la función, es lo mismo que aplicarle la función a cada cuestión y después operarlo con la segunda LCI. ¿Sí? Es una definición nomás. No, no intenten entenderla tanto, es simplemente una definición. Confíen en ella, no ataquen. ¿Ya? ¿Qué puede pasar? Les pueden pedir demostrar que sea monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo, endomorfismo o automorfismo. ¿Cuál es cada una? La primera inyectiva, epiyectiva, biyectiva, eh, que sean iguales la estructura algebraica, que sean iguales y que además sea biyectiva. ¿Sí? No, de nuevo, son definiciones, simplemente desarrollen y confíen. No hay mucho que entender. Y eso sería todo. Ya, entonces, ahora sí, vamos a el ejercicio. ¿Y qué dice? Creo que me comí la parte de arriba. Sí, en efecto. Ya, entonces. ¿Qué es lo que dice? Nos dice que sea G, eh, asterisco, un grupo con elemento neutro E. Ya, o sea, G asterisco es un grupo con elemento neutro E, o sea, estas cuestiones de acá al final van a tener elemento neutro E. Ya. Y se define en G cruz G, la ley de composición interna triangulito. ¿Cómo? Operáis dos pares ordenados y de la forma del primero con el primero y el segundo con el segundo. Y ahí lo opera con el asterisco. Y el asterisco que tiene va a tener el elemento neutral. Ya, entonces, nos piden primero que todo demostrar qué es grupo. Esta parte la voy a hacer más rápido porque la acabo de hacer en el ejercicio anterior y es más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo primero? Por demostrar que, estoy escribiendo con morado, es asociativo. Ya. ¿Y esto qué es? Demostrar que si yo pero A, B, triángulo con C, D, y después lo opero con E, F, debería ser lo mismo que hacerlo al revés. Entonces es primero, primero, segundo, lo hice mal. Primero, segundo, segundo, operado con E, F. Y como es este, es primero, primero, segundo, segundo. Ojo que yo no puedo mover estas cosas de lado, no puedo moverse para allá o ese para allá. ¿Por qué? Porque no sé si es conmutativo, no sé si es un grupo abeliano. Luego, tengo que hacerlo hacia el otro lado. A, B, triángulo, C, D, triángulo, E, F. Y ahí, ¿qué me queda? A, B, triángulo con esto de acá adentro, que es simplemente el primero con el primero, el segundo con el segundo, no es el segundo, y eso es igual a el primero con el primero y el segundo
con el segundo. Y oh, wow, es igual a ese y este igual a este. Entonces es asociativo, ¿ya? Entonces puede, luego, por demostrar que admite neutro. Entonces nos vamos a dar nuestro E1, E2 como el candidato y vamos a intentar demostrarlo. O sea, vamos a intentar buscarlo. E1, E2. Debería ser igual a A, B. Entonces, operamos nuevamente. El primero con el primero, el segundo con el segundo, debería ser igual a A, B. Y lo vemos por partes, como es un producto, o sea, como un valor ordenado. Tenemos que A asterisco EI es igual a y que B asterisco E2 es igual a B. Pero ¿qué pasa? Que al final yo ya estoy aquí en esta parte de acá. ¿Y qué nos dice esta parte de acá? Que es un grupo con elemento neutro E, ¿ya? Entonces, si yo tengo que algo, que una se opera con algo y eso llega a un A, al final estoy usando un neutro. Pero ¿qué sé yo? Que en estas cuestiones el elemento neutro es C. Entonces, esto es igual a E. Y aquí lo mismo. Este es igual a E. Entonces, ¿qué digo yo? Yo digo que mi candidato E1, E2 pasa a ser igual a E, E. ¿Sí? Que me falta demostrarlo hacia el otro lado. Entonces, E, E se opera con A, B, es lo mismo que el primero, el segundo, el segundo. Y como este es neutro, esto es lo mismo que decir A y esto es lo mismo que decir B. Y queda. ¿Sí? No hay mayor dificultad en esto, es solamente seguirla, reemplazar con la definición y seguir, ¿sí? Y por demostrar que todo elemento tiene inverso. Ya, y para eso tenemos que ver que A, B con un, ay, perdón, me faltó poner el, ya, U, B va a ser mi candidato a inverso. De aquí, al operar A, B con E, V, esto debería ser igual al neutro, que era un E, E. Entonces operamos el primero con el primero, el segundo con el segundo, debería ser igual a E, E. Nuevamente podemos separarlos en el análisis de este y en el análisis de este. Y nos quedaría aquí un E asterisco U, un A asterisco U, perdón, es igual a E, y que un B asterisco B es igual a E. ¿Qué tenemos? Tenemos que un elemento, al operarlo con otra cuestioncita, llega al neutro. ¿Qué significa esto? Que este es el inverso de G asterisco. Ahora, ¿por qué yo sé que existe un inverso? Porque es grupo. Si nos dicen que G es grupo, entonces tiene un inverso. Entonces, esto es igual a la menos 1 y esto es igual a B a la menos 1. Y ese es nuestro candidato inverso. Candidato U, B es igual a la menos 1, B a la menos 1 y lo opero por el otro lado. A la menos 1, B a la menos 1 se opera con A, B, lo cual es igual a 1, A, B1, B. Y esto es simplemente el neutro. Y ahí quedamos. ¿Sí? Esto es más o menos lo mismo de lo anterior, entonces no lo voy a dar más vuelta. Quiero enfocarme en la siguiente parte. ¿Qué dice lo siguiente? Nos dice, suponga ahora que grupo de Booleano, o sea, qué grupo de Booleano, o sea, puedo conmutar. Y considere la función que va de G cruz G a G, definida por la siguiente cuestión. ¿Qué es lo que hace? Toma eh, un par ordenado y lo que hace es superarlos con asterisco y dar el inverso. ¿Sí? Eso es lo que hace esta función. Ahora, ¿qué es lo que nos piden demostrar? Nos piden demostrar que
Esta función es un homomorfismo desde esta cuestión con triángulo hasta el asterisco. Entonces veamos cómo es nuestra definición. Un homomorfismo desde asterisco hasta triángulo es el asterisco y después el triángulo. Entonces en este caso debería ser triángulo y después asterisco, ¿no? Entonces por demostrar que phi de A, B, triángulo C, D es igual a phi de A, B, asterisco phi de C, D. ¿Sí? Ahí estaría. Entonces, creo que esto lleva doble vuelta. Entonces, ¿qué tenemos que ver ahora? En esta cosa siempre es lo mismo. Desarrollamos esto, llegamos a esta parte de acá. ¿Qué les recomiendo yo? Desarrollen esto, en una hoja aparte desarrollen esto, y en el momento en el que se igualen, empiezan a escribirlo como en reverso. ¿Sí? Como si es que esto era X más Y, y después esto es Y más W, y esto después es W más, no, por personita, y esto sigue desarrollando como personita al cuadrado, y después personita por persona, y después W por personita. En el momento en el que se igualen, empiezan a escribir hacia atrás. Entonces aquí ponen esto, después, wow, llegué a lo que quería llegar. ¿Se entiende? Bueno, espero que se haya entendido. Bueno, ya. Entonces, desarrollamos primero el asterisco, o sea, el triangulito del A, B, triángulo C, D. ¿Sí? ¿Y cómo nos quedaría esto? Esto nos quedaría simplemente eh, phi de A asterisco C, B asterisco D. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Si yo le aplico phi, esto va a terminar siendo simplemente A asterisco C, B asterisco D, a la menos 1. ¿Vale? Luego, tengo S a la menos 1, y aquí es igual a eso. Esto es igual a simplemente darnos vueltas, ¿o no? Como... espérense. Asterisco. Nada que ver, no les hice nada. Perdón. Al operarlo con phi, tomáis el par ordenado y lo operás con asterisco. Aquí me comí el asterisco y le puse un par ordenado. Pero deja de ser un par ordenado y como que le pone asterisco a todo. ¿Sí? Entonces nuestros dos cuestioncitos son estos. Y al final yo lo que hago es tomar el primero, asterisco el segundo. ¿Sí? Y ahí quedó. Entonces ahora, lo voy a poner en así. Es eso el inverso. Entonces, por propiedad, esto es lo mismo que B asterisco D a la menos 1 asterisco A C a la menos 1, que es lo mismo que D a la menos 1, B a la menos 1, C a la menos 1, A la menos 1. ¿Ya qué pasa aquí? Aquí pasa lo que yo les digo, que como que llegan a algo y es como ya, ¿cómo sigo? Entonces, ¿yo qué les digo? Desarrollen esta parte de acá. Esto es lo mismo que A asterisco B a la menos 1 asterisco C, asterisco D a la menos 1, que es lo mismo que B a la menos 1, A a la menos 1, D a la menos 1, C a la menos 1. ¿Sí? Y ahí yo puedo traspasarlo hacia acá, que era lo que yo les decía. Entonces, primero que todo, como es asociativo, o sea, como es grupo abeliano, puedo dar vuelta a lo que yo quiero. Entonces, voy a poner D a la menos 1, C a la menos 1, no, al revés, lo quiero así. Uy, ahí sí. B a la menos 1, A a la menos 1, D a la menos 1, C a la menos 1, lo cual es igual a A asterisco B a la menos 1, asterisco C asterisco D a la menos 1. Y eso es simplemente igual a esta cuestioncita de acá. Entonces, copiar, pegar. ¡Oh! ¡Qué terrible! Lo intento, lo intento. Un intento más. Cacha. No, de nuevo lo copié de todo. Ya, filo. Ya, esto va a ser igual a
Phi de A, B, phi de C, D. Y ahí estamos. Y ahí demostramos que es un homomorfo. ¿Sí? Simplemente porque se cumple. Luego, ¿qué nos piden? Nos preguntan, ¿es phi un isomorfismo? Ojo, técnica. Cuando les piden demostrar que es un isomorfismo, siempre se va a cumplir. Demostrar que pasa esto, siempre se va a cumplir. Cuando dicen, ¿es tanto un isomorfismo? ¿Es tanto una suma? Duden. Digan, ay, quizá no se está cumpliendo. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Podemos al tiro darnos un contraejemplo, porque como nos dicen, es tanto un isomorfismo, nos tira error. Si como, quizás no está pasando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros nos damos cuenta de que phi de A, tomando E al neutro, es igual a asterisco E a la menos uno, ¿o no? Lo cual es lo mismo que E a la menos uno a la menos uno. Lo cual es simplemente A a la menos uno porque estamos operando con el neutro. Pero phi de E, A es lo mismo que E asterisco A a la menos uno, que es lo mismo que A asterisco, o sea, a la menos uno por E a la menos uno, lo cual es lo mismo que a la menos uno. Entonces, ¿qué pasa? Que con dos X e Y distintos, llegué al mismo f de X y f de Y. Por lo tanto, no es inyectiva, por lo tanto, no es isomorfo. ¿Sí? Así se demuestra, ¿no? Y ahí estaríamos con este ejercicio. El último que me queda es con lo de subgrupo y grupo que les había dicho, ¿sí? Entonces, si lo encuentro, podemos hacerlo. ¿En qué página? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este. Ya. Nos dicen, sea el conjunto de los números reales, que se puede escribir como suma de números enteros y múltiplos enteros de raíz de 2. ¿Ya? Es decir, tomáis un n, tomáis un m, y el m lo multiplicáis por raíz de 2. Y el n y el m pertenecen a los z. ¿Sí? No es más que eso. Ahora nos piden, demuestra que A, ¿sí? Es subgrupo de R más. ¿Ya? ¿Cuál es la indicación que estaba acá que no puse en el enunciado? Más es la suma de toda la vida, ¿sí? Entonces la podemos usar como la suma de toda la vida y nada de eso. Entonces, ¿qué me piden ahora? Me piden demostrar que el A más es subgrupo de R más. ¿Qué podría hacer yo? Yo podría hacer la larga, demostrar que este es subgrupo, o sea, demostrar que es asociativo, demostrar que admite neutro, demostrar que tiene inverso, y además demostrar que A está contenido en R. Lo cual no es muy difícil porque en realidad se compone con puros Z y los Z están contenidos en R, ¿ya? Entonces, no es muy difícil demostrar estas cosas. Yo en serio les digo que no es difícil, pero es la teoría. Entonces, lo vamos a hacer por nuestra otra herramienta, que es la caracterización de subgrupos. Entonces, vamos a ponerlo, o ¿qué hice? Ya. Por demostrar que A, más es subgrupo de R más. Por carácter subgrupo. Ah, sí, tenemos que mostrar que uno H debe ser distinto de vacío. Perdón, A debe ser distinto de vacío. ¿Cómo sabemos que A es distinto de vacío? Nos damos un elemento. Nos damos un n igual a 1, m igual a 0, esto pertenece a z. ¿Y qué va a implicar esto? Voy a tener un 1 más 0 por raíz de 2, lo cual va a ser igual a 1, lo cual va a pertenecer a z, por lo tanto se cumple. ¿Sí? O sea, lo que implica que A es distinto de vacío. Ya. Luego, la parte 2. ¿Qué nos dice la parte 2? Que tomando un X y el operarlo con Y, esto va a pertenecer a. Sí, esta es la definición. Bueno, como definición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacer lo mismo, pero llevado a este caso. Entonces, nos dice que tomando un X y el inverso de Y, en la operación suma,
el inverso de ahí sería menos i, ¿o no? Porque estamos en la operación suma. Esto debería pertenecer a. Pero ¿qué pasa? Que estamos hablando de x perteneciente a y perteneciente a, ¿no? Entonces estamos hablando de como que toda esta cuestión tiene que pertenecer a. Entonces al final, o en realidad esto implica que x menos i pertenece a. Entonces al final, ¿qué es x menos y? Tiene que ser un n más m menos un p más q. Y esto es lo que tenemos que ver si realmente pertenece a, a. Entonces, esto igual a n menos p más m raíz de 2 menos q raíz de 2. Y esto es lo mismo que n menos p más m menos q raíz de 2. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que esto es al final un k y esto es un l. ¿Sí? Porque los dos pertenecen a los z, entonces al restarlo va a seguir perteneciendo a z. Entonces esto va a pertenecer a z, esto va a pertenecer a z. ¿Y qué va a pasar finalmente? Que tengo un k perteneciente a z, un l perteneciente a z, y que está haciendo exactamente lo mismo que la función que tenía. Entonces esto pertenece a, se tiene. Por lo tanto, A es subgrupo de los reales. ¿Sí? Y eso sería mi recomendación. Siempre intenten hacerlo por esta, si no, repito, ya vayan a la otra. Pero esta siempre les va a ser más corta. Si se dan cuenta, lo hice en cuánto, 5 líneas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya, no más de 10 líneas. Pero eso, ¿ya? No sé qué más. Después voy a ver algún ejercicio más complicado que me encuentre por ahí. Pero los ejercicios más o menos son siempre parecidos a estos, ¿sí? No, no hay mucho más. Confíen en las propiedades, confíen en las definiciones. No importa que no sepan qué estén haciendo, desarrollen. Desarrollen y desarrollen y sigan desarrollando. Y eso sería. Después veo si es que, uy, sí, si es que encuentro alguno más difícil que les puedo poner, como para explicarlo. Y eso. Suerte el sábado 10. No sé, suerte.